Esto es algo que he escuchado bastante. El registro fósil habla por sí mismo y prueba la evolución, ¿verdad? Primero que todo, una evidencia como el registro fósil no puede hablar por sí misma. Es interpretada por la cosmovisión de personas. Es como ver a través de unos lentes. Todos tenemos las mismas evidencias en el presente, las mismas capas de roca, los mismos fósiles, etc. E interpretamos esta evidencia respecto al pasado a través de los lentes o la cosmovisión que usamos. Un evolucionista interpretará la evidencia a través de los lentes de lo que le ha sido enseñado acerca de la evolución y millones de años. Pero un creacionista bíblico interpretará diferente los mismos fósiles a través de sus lentes de la Biblia. Ambos están mirando la misma evidencia en el presente, pero ambos la están interpretando de manera muy diferente. Por tanto, mirando el registro fósil en el presente, que es todo lo que tenemos, e interpretarlo a través de los lentes de la palabra de Dios, encontramos que lo que observamos en el presente incluso confirma la interpretación obtenida viendo a través de los lentes de la Biblia. Ahora, el único punto de partida válido es con la palabra de alguien que ha visto cada cosa desde el principio y que nos dijo exactamente qué sucedió. Ese alguien es Dios, quien nos ha dado un registro escrito de la verdadera historia del mundo en la Biblia. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, la palabra escrita de Dios nos dice que durante la semana de la creación, Dios creó diferentes tipos de animales y plantas, según su tipo. La implicación es que se reproducirían según su tipo. Y eso es exactamente lo que vemos hoy. Un elefante produce un elefante, un perro produce un perro, y así incesantemente. Ahora, en el sexto día, hombre y mujer, Adán y Eva, también fueron creados, y Dios declaró cada cosa muy buena. Esta era completa y perfecta. No había muerte, porque no había pecado. Más tarde en Génesis capítulo 3, es revelado que el hombre y la mujer fueron tentados por la serpiente, se rebelaron contra Dios, rompieron su mandato y el pecado y la corrupción entró en el mundo. De hecho, la creación entera fue alterada y ya no está en su estado original, perfecta y buena. Las personas y los animales comenzaron a morir, pero ¿podrían las muertes graduales en tan corto periodo de tiempo dar cuenta del registro fósil que observamos hoy? No solo eso, para formar un fósil, el animal o la planta debe ser cubierto rápidamente, y puesto que hoy encontramos billones de fósiles por todo el mundo, algo que pudiera haber matado a billones de cosas rápidamente tuvo que haber ocurrido, sin mencionar que también encontramos muchos peces y otros fósiles marinos en las cimas de las montañas de hoy. Entonces, ¿qué en la Biblia podría dar cuenta de eso? ¿Qué podría causar que millones de cosas muertas sean enterradas rápidamente en capas de roca asentadas por agua por toda la tierra? Bien, mira Génesis capítulo 6 al 9 y leerás el registro de un diluvio global en los días de Noé. Esencialmente lo que sucedió es que los hombres estaban muy corruptos y violentos, que Dios seleccionó a un hombre justo, Noé, y su familia, para construir una gran arca, entrar en ella con una pareja de cada clase de animal terrestre, y entonces Dios causó una inundación global. El agua emergió de la tierra, el agua cayó del cielo. La tierra fue completamente cubierta de agua, y todas las criaturas terrestres que respiraban fuera del arca fueron matadas, todas ellas. Este fue un evento masivo y destructivo. Después de más de un año, las aguas habían disminuido lo suficiente, de modo que Noé y su familia y los animales pudieron salir del arca. Ahora, ¿qué haría un diluvio global a la tierra? Bien, demasiadas cosas para discutir aquí, pero este habría definitivamente y totalmente cambiado el terreno de la tierra. Este habría arrojado las cosas alrededor de todo el mundo y habría destruido billones de plantas y animales, enterrándolos por toda la tierra. Por lo tanto, en una cosmovisión bíblica, sabemos que Dios creó cada cosa y era perfecta. Pero a causa de la rebelión del hombre, la gente llegó a corromperse y todas las cosas comenzaron a sufrir y morir. A causa de la continua violencia y corrupción de los hombres, Dios destruyó a toda la gente y todas las criaturas terrestres que respiraban. Salvó a Noé, su familia y representantes de todos los géneros de animales terrestres que respiraban, con un global y catastrófico diluvio. El registro fósil que observamos hoy tiene perfecto sentido con la cosmovisión bíblica. Podría seguir, pero he dicho suficiente. Hola Karen, ¿cómo estás? Buenas Hola tardes. Marce, ¿cómo vas? Bienvenidos a todos. Qué chévere este tema del diluvio. Creo que este video es completamente propicio para introducirnos al tema que trataremos hoy en nuestro foro. Así es, Karen, y vamos también a tratar una serie de preguntas y algunas de ellas yo me las he hecho y me he cuestionado bastante. Hoy vamos a tratar preguntas sobre mito o realidad histórica. ¿Cómo pudo Noé llevar a todos los animales dentro del arca? ¿Qué tamaño tenía el arca? ¿Cuál es la evidencia
la evidencia paleontológica y geológica del diluvio, y pudo el diluvio cubrir toda la tierra. Y la más grande es ¿por qué ocurrió el diluvio? Así que esta y otras preguntas son las que vamos a estar contestando el día de hoy. ¿Qué te parece si iniciamos saludando a los que ya están presentes? Dale, si quieres voy a contarte quién está aquí por Facebook el día de hoy. Alejandro David Farina, que ya se convirtió en un compañero aquí de los foros de Argentina, Mendoza, Argentina. También Francis Guzmán desde Honduras. ¿Quién tienes por ahí por YouTube? Aquí tengo a Diego García, también está muy pingüinizado todos los jueves. Está Diana Marcela Garcés, Natalia Bello también, muy juiciosa, nos acompaña cada jueves, nos saluda desde Buenos Aires. Marta Valle desde El Salvador. Y tenemos Ana Sonora, nos manda saludos, Michael Ramón también, y se van sumando más y más personas. Cuéntanos un poco de cómo vamos a ir compartiendo lo que hemos aprendido durante el foro. Bueno, lo ideal es que ustedes puedan compartir en Facebook o en Instagram, en los stories. No sé, pueden tal vez tomar una foto de una frase, tal vez que aparezca en nuestro foro, y puedan compartirla a través de sus stories, usando dos hashtags que son muy, muy importantes en este mes de la defensa de la fe. El uno es Foro Penguin y el otro es la defensa de la fe. Entonces la idea es que usen esos dos hashtags, y también pues que nos etiqueten como @penguinmisiones, para así poder compartir con las demás personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales todo lo que ustedes están aprendiendo. Entonces ya saben, si quieren tomar una foto a alguna de las diapositivas que tal vez va a mostrar nuestro invitado, una frase o algo que les llame la atención, entonces que lo puedan compartir, y bueno, así todos vamos como juntando el conocimiento y también compartiéndolo con las personas que nos siguen. Así que recuerden, numeral Foro Penguin y numeral Defensa de la Fe. Bueno, vamos a dar espacio a este foro, pero antes dejemos todo en manos del Señor. Así que vamos a iniciar con una oración. Les pedimos que dispongan su corazón, su mente, porque son temas a veces complejos de manejar y necesitamos es la presencia del Señor en este tiempo. Señor y Padre bueno, hoy te damos gracias porque nos permites vivir un momento más, un foro más. Te pedimos que seas tú hablándonos a lo más profundo de nuestro corazón. Sabemos que son temas difíciles, Señor, y que a veces la defensa de nuestra fe se ve un poco compleja porque nos sentimos intimidados, pero pedimos de tu amor y de tu gracia, y oramos para que hoy utilices a José para que pueda hablar y se puedan responder estas preguntas no basado en nuestras ideas, sino basado en lo que dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Marce, voy a saludar por aquí otras personas que se han unido a nuestro foro el día de hoy. Alan Gil desde Guatemala, un saludo, Alan. También Cristel López, Josué Vargas desde Costa Rica. Hola, Josué, qué gusto que estés por aquí acompañándonos. No sé quién más llegó por ahí por Sí, YouTube. tenemos a la Alianza Hechos de Vida desde Cali. Tenemos a María Fernanda Borges, dice un abracito, familia Pingüi, gracias por este espacio. Tenemos también Minda Sosa González desde Gigante Huila, Silva Cordero desde República Dominicana, y se van sumando más espectadores. Así es, así es. También está por aquí, se acaba de unir Fernando Bolaños, también desde Costa Rica. Y bueno, es momento de darle el espacio a nuestro invitado del día de hoy, que seguirá con nosotros todo este mes. Él es José Manuel Páez. Saben, ya para los que no saben, él es el representante y fundador de Respuestas en Génesis y en INGEN, el ministerio INGEN. Entonces, pues nada, bienvenido, José, qué bueno que estés aquí con nosotros. Y bueno, el tiempo es tuyo para que hoy hablemos de este interesante tema que es el diluvio. Gracias, excelente la oportunidad. Y vamos a entrar en materia. Quería comentar a los que por primera vez están viendo esta serie de apologética. Nosotros hemos estado hablando, esta es la primera vez hablamos de la creación, y algunos respondiendo a esas preguntas en cuanto a la ciencia, la Biblia, la fe y la ciencia. Y quisiera invitarles a verlo, para que puedan sacar el tiempo de pronto para verlo, porque lo que vamos a hablar hoy se construye sobre lo que hablamos
la vez pasada. Hablamos de la creación y quisiera seguir la línea de las 7 Cs de la historia, que es una forma como nuestro ministerio, Respuestas en Génesis, resume los eventos de la historia desde la creación hasta la consumación, de vista a la eternidad, en 7 palabras con la letra C. Entonces, en la medida que ustedes se las aprendan, también les va a ayudar a recordar más fácilmente los temas y a ver los puntos claves en todo esto. Sesión anterior hablamos de creación. Antes de hablar del diluvio tenemos que hablar de qué pasó después de la creación, porque la creación, como la describe Génesis capítulo 1, era una creación perfecta, sin muerte, sin pecado, sin enfermedad, sin dolor, sin sufrimiento, pero hoy en día vivimos en una creación en donde no todo es perfecto. Ustedes ya se habrán dado cuenta, en donde hay virus que matan personas, aunque también hay virus que son benéficos, pero hay virus que han trastornado y, y pueden matar personas, por ejemplo, donde hay enfermedad, donde hay dolor, en donde hay sufrimiento, enfermedad y muerte. A pesar de que la creación conserva también muchos rasgos que nos dejan ver la gloria del Creador. Y esta siguiente es corrupción. Corrupción, porque ocurrió algo en Génesis capítulo 3. Dice que Dios le había dicho al hombre que podía comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, dice ahí, ciertamente morirás. Primera vez que aparece en la Biblia la palabra morir, morirás, y es como resultado de una acción del hombre en desobediencia a lo que Dios le había dicho. Y adivinen qué sucede: nuestros antepasados y padres humanos, Adán y Eva, ellos toman su camino, abandonan lo que Dios dice y hacen exactamente lo contrario. Y a causa, dice Romanos 5:12, que a causa del pecado el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que vemos desde la Biblia un entendimiento de la muerte como una consecuencia del pecado, de nuestras acciones, de nuestra rebelión. Y esto no solamente es un problema de Adán, es un problema de toda la raza humana, porque todos hemos pecado. Y ese pecado de Adán no solamente afectó a los humanos, sino a toda la creación, dice la Biblia en Génesis 3, cuando el Señor le habla a Adán y le dice: maldita será la tierra por tu causa. Dice Romanos 8:22 que sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Es una creación que está bajo corrupción y bajo maldición a causa de nuestra rebelión. Y por eso vemos una distorsión de muchas de las cosas que habían sido creadas originalmente buenas y perfectas. Originalmente habían sido creados vegetarianos todos los animales. Vayan a Génesis 1, 29 y 30, se van a dar cuenta de eso. Pero a causa de la maldición cambian cosas en la creación. Ahora hay espinos, antes no había espinos, por ejemplo. Ahora había dolores de parto también, antes no había dolores de parto. Enfermedades, injusticias a causa de nuestro mismo pecado, las guerras, aún las catástrofes naturales. Sin embargo, quiero que noten algo, y es que desde una cosmovisión secular, desde una cosmovisión de la evolución, la muerte no vino como consecuencia del pecado, sino que la muerte ha sido ese motor y ese agente que ha producido todo ese proceso de millones de años de supervivencia del más apto, de matanza, de competencia, de enfermedad, de sufrimiento que nos trae al presente. Decía Carl Sagan, uno de los ateos más famosos, evolucionistas: los secretos de la evolución son el tiempo y la muerte. El tiempo para la lenta acumulación de mutaciones favorables, y la muerte hacen espacio para nuevas especies. Nosotros diríamos, no es el tiempo y la muerte, sino es el pecado y la muerte son los que están conectados en una realidad que vemos hoy en día. Ahora, los hombres se multiplicaron sobre la tierra, y ahora ya no eran 2 personas, sino eran cientos, miles, probablemente hasta millones de personas alcanzaron a multiplicarse en esos tiempos. Y la maldad era tanta sobre la tierra, dice Génesis capítulo 6, que el Señor, Dios, determinó juzgar el mundo con un diluvio global. Pero también dice ahí que hubo un hombre que halló gracia ante los ojos del Señor, Noé y su familia, y Dios le dijo que construyera un arca. Y aquí llegamos a todo nuestro despliegue del tema del diluvio.
Algo que quiero que noten aquí para empezar es que Noé fue salvado del diluvio y del juicio que vino en ese momento por gracia. Es decir, él tampoco lo merecía. Pero dice ahí Génesis 6:8 que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y entonces el Señor es el que se revela a Noé y que le traza un plan y un propósito, le dice de hecho las medidas del arca y es el que tiene un plan eterno, de hecho para cumplir una promesa que vendría a través de un descendiente de Noé. Dios lo había prometido desde Génesis 3, una simiente, un descendiente, y Dios está preservando su promesa para que viniera ese descendiente y se cumpliera en Cristo la posibilidad de salvación, no a través de un arca ahora, sino a través del Salvador Jesucristo. Tengan muy en cuenta esto, porque hay unas implicaciones espirituales muy, muy, muy poderosas acá en el tema del diluvio, que es catástrofe, nuestra tercera C de la historia. Tenemos que entender esto muy bien porque cuando nos acercamos a la evidencia, o sea, a los registros que hay en la geología, como las capas sedimentarias de rocas, como los fósiles, como unos continentes que están, o una tierra que antes, por lo que parece, estaba unida, los continentes en una sola masa y ahora está todo dividido y los se están desplazando las placas tectónicas. Entendemos, por ejemplo, y vemos que las montañas se producen donde hay, donde hay dos capas se encuentran, una se va debajo de la otra, una sube, o etcétera. Hay varias posibilidades, pero eso lo vemos en el presente, observamos todo eso, observamos los océanos. Pero el punto es que nosotros, dependiendo de nuestra cosmovisión, de nuestro punto de partida, asimismo vamos a evaluar la evidencia y vamos a interpretarla según nuestra cosmovisión. Según una cosmovisión secular, no hubo una creación, no hubo un diluvio, y más bien todos esos evidencias que vemos en el presente, las capas de rocas, los continentes fraccionados, todo eso lo interpretan a la luz de su cosmovisión y de su modelo de orígenes, que dijimos que era la evolución, que no solamente era la evolución biológica, sino también la evolución geológica, o sea, las capas sedimentarias de roca representando largas eras geológicas. Así que si aplicamos la cosmovisión bíblica a la evidencia, entonces vamos a ver qué corresponde y que confirma lo que la Biblia dice, si tomamos como punto de partida la palabra de Dios. Lamentablemente, en cuanto al diluvio se refiere, no tenemos una información muy realística. Quizás lo que tenemos en la mente es cosas como esto. Un barco de cuentos de hadas que en lugar de parecer el arca de Noé como la Biblia la describe, ciertamente no, así no la describe la Biblia, parece más bien un balneario con sobrecupo, en donde el tamaño de los animales respecto de ese barco, pues nos deja darnos cuenta que era un barco pequeño, que definitivamente no sobreviviría a un diluvio global y que todos están en una ilusión en ese barco, excepto el elefante del lado derecho, que ustedes ven ahí que está consciente de lo que va a ocurrir después de que Saba la golpee el barco y es que se hunda. Así que vamos a intentar despojarnos hoy de esos cuentos de niños del diluvio que hemos aprendido y vamos a intentar entender el diluvio como la Biblia lo narra. Cuando la Biblia describe el arca, no describe un barco de cuentos de hadas. De hecho, describe un barco, un arca, con proporciones de un barco real. De hecho, los barcos modernos, de carga modernos, tienen esas proporciones. El largo y el ancho son casualmente las proporciones del arca. No es un barco de mitología, es un barco real que a nivel de dinámica en el agua es el diseño más óptimo de relación, de altura y de tamaño para sobrevivir el diluvio y para llevar la carga que Dios había dicho. Así que en contraste con el barco de cuentos de hadas, quiero que ustedes puedan ver una foto de un diorama que hay en el Museo de la Creación, en donde se pueden ver a los animales en la perspectiva correcta. No sé si ustedes alcanzan a ver ahí con sus ojos, con las gafas, ese círculo rojo y ese círculo azul que están ahí. Ahí en el rojo un elefante, en el azul una jirafa. Y eso sí nos permite ver la perspectiva real de los animales respecto del arca y nos ayuda a empezar a salirnos un poco de un barco de cuentos de hadas. Las dimensiones que la Biblia da, las da en codos o en cúbits, que es una medida que se utilizaba en la antigüedad, pero podemos pasarlo a metros, 155 metros de largo, 15 metros de alto, 26 metros de ancho.
Eso es más de una cancha y media de fútbol de largo. De hecho, el Ark Encounter, que es una réplica del arca que se construyó en Kentucky, el ministerio construyó en Kentucky, tiene la altura de un hotel de 10 plantas. La estructura, y de hecho es la estructura de madera más grande que existe hoy en día en el mundo, el Ark Encounter. Si hiciéramos los cálculos de capacidad volumétrica del arca, eso nos daría el equivalente a alrededor de 483 remolques de tractomula o trailers de esos de contenedores de 40 pies. Si ustedes de pronto han estado al lado de una tractomula de esos que lleva el trailer bien largo de 40 pies, podrán notar que no es nada pequeño, es muchísimo espacio. De hecho, si un circo, por ejemplo, utiliza uno de esos trailers o dos, por mucho un circo muy pudiente, y ahí llevan toda su indumentaria, aún hasta algunos animales, por ejemplo, en uno solo de esos. Imagínense la capacidad de 483 de estos. Eso es mucha capacidad volumétrica. ¿Qué tenía que llevar Noé en el arca? Dice Génesis 6, 19 al 20. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Necesito que vean el video anterior porque ahí explicamos que la palabra que aparece ahí en el hebreo no es la palabra especie, sino es la palabra hebrea min, que literalmente se traduce como, significa simiente, y que entendíamos que tenía que ver con una clasificación, no como la clasificación moderna, lo que significa la palabra especie hoy en día, sino a nivel de tipo o de familia. Ahora, claro, cuando muchos escépticos ven la Biblia, cuando dice especie, dicen, pues eso es ridículo porque si hay millones de especies registradas en el mundo, aún se sabe que hay muchas otras que ni siquiera se han todavía registrado. Es imposible que haya cabido toda esa cantidad de especies en el arca, pero vamos a empezar a rebanar un poco la cifra tomando la definición moderna de especie, ¿sí? Y después la vamos a reducir más la cifra, entendiendo que no fueron especies, sino fueron tipos, es decir, a un orden de clasificación mayor. 2.2 millones de especies registradas, se dice que hay aproximadamente 9 millones, entre las que no se han, contando con las que no se han descrito. Ahora, los invertebrados o los insectos, que son una gran variedad de estas especies que existen en el mundo, no tenían por qué haber ido en el arca. O sea, técnicamente, por la descripción que aparece en Génesis, tenían que ir animales que respiraban o que tomaban aire por sus narices, su aliento de vida en sus narices. Es decir, reptiles, es decir, anfibios, es decir, aves, es decir, mamíferos. Los insectos técnicamente no respiran así, hubieran podido sobrevivir fuera del arca entre escombros de inundación, hubieran podido aún haber ido unos insectos dentro de los animales y dentro del arca sin necesidad de llevarlos en jaulas ni en parejas. Segundo, obviamente los peces, que son una gran variedad de especies en el mundo, no se llevaron a bordo, porque si quieres salvar un pez, mejor déjalo en el agua, no lo lleves en un arca. Y nos quedaríamos con una cifra, tomando como consideración la definición actual de especie, de 30.000 especies de reptiles, anfibios, mamíferos y aves. Si multiplicamos por 2 nos daría 60.000 animales. Eso sigue siendo demasiado para un arca. Pero si entendemos lo que les estaba diciendo, no es especie, sino min, y el significado biológico de esa palabra min es más bien lo que hoy en día conoceríamos en el orden de familia, es decir, que no tenían que llevar una pareja de osos polares, una pareja de osos pardos, una pareja de osos pandas, no, sino que llevó solamente una pareja de osos que tenía toda la variedad genética para poder, a través de reproducción, especiación, después de que salieron del arca, dar lugar a las diferentes especies modernas que conocemos hoy en día. Podemos aplicar este mismo ejemplo para la familia de los équidos. No es que no haya llevado una pareja de cebras, una pareja de burros, una pareja de mulas, una pareja de caballos, sino que no llevó una pareja de 2 antepasados de toda esa familia que tenían en sus genes la variedad genética para producir después todas esas variedades que conocemos hoy en día, o variedades modernas de estas mismas familias. Así, haciendo estas cuentas, nos quedaríamos con un arca que tiene la capacidad de esa cantidad de contenedores, pero tan solo 7.000 animales, contando los diferentes tipos de animales que existen
y también los diferentes tipos extintos de animales dentro de la cuenta que hemos hecho nosotros, porque además de eso también Dios dijo que llevara 7 de algunos de los animales limpios. Entonces, haciendo todas esas cuentas, llevando las parejas de cada tipo, llevando los 7 de algunos de los animales limpios, daría alrededor solamente de 7.000 animales y eso solamente ocuparía 1/3 del espacio del arca. Así que en el arca había espacio para alimentos, además de eso, para líquido y para lo que se necesitaba llevar. Ahora, otra gran pregunta es: ¿de dónde vino el agua del diluvio? ¿Y a dónde se fue el agua del diluvio? Y quisiera que pudiéramos pensar en algo, y es que normalmente cuando hemos recibido información del diluvio, tenemos en nuestra mente que llovió y llovió y llovió por 40 días y 40 noches. Y eso es cierto, porque sí llovió por 40 días y 40 noches, pero la Biblia en Génesis 7:11 nos describe 2 fuentes de inundación o 2 fuentes de aguas para inundar la tierra. Quizás, de hecho, la primera de esas fuentes casi que lo habíamos ignorado, pero probablemente el hecho de que esté de primeras puede ser que haya sido la más significativa para inundar la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día se rompieron todas las fuentes del grande abismo y se abrieron las ventanas de los cielos. ¿Qué puede significar eso de se rompieron todas las fuentes del grande abismo? El abismo, el grande abismo, cuando se describe en el Antiguo Testamento, hace referencia como a las profundidades del mar. De hecho, hay una de las traducciones más modernas de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del mes segundo, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. Es decir, que esta primera fuente de inundación tiene una implicación de una agua subterránea y que se dio a erupción, o que hubo una ruptura para que esa agua saliera a la superficie. Y eso, si uno se pone a pensar en esto, habría dado lugar a una conmoción oceánica cuando el diluvio inició, con erupciones y rupturas a nivel del océano, que producirían tsunamis de tamaño continental, que producirían erupciones tanto en el océano como en la tierra, y que también traerían grandes cantidades de agua de debajo de la tierra. De hecho, si ustedes investigan un poco y hacen un poco de Google por ahí, se van a dar cuenta que se estima que hay muchísima agua debajo de la superficie de la tierra. Además de que en la superficie de por sí hay mucha agua. Entonces, si un sismo en el océano hoy en día, por ejemplo, un pequeño temblor produce grandes cantidades de agua desplazándose para cubrir zonas de ciudades costeras, lo que habría ocurrido cuando ese día inició el diluvio, que se rompieron todas las fuentes del grande abismo, habría sido una catástrofe de magnitud global y habría producido pues el agua para inundar la tierra, tanto de abajo como de arriba, como dice ahí. Algo que tenemos que ver es que esas aguas, Génesis 7, 19 y 20, subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos debajo de todos los cielos fueron cubiertos, y las aguas crecieron 15 codos hacia arriba y fueron cubiertos los montes. Es decir, que por esta descripción que está aquí, nosotros no tenemos duda de que se trata de un diluvio global. No es que se inundó una parte de Mesopotamia, sino si no hubiera sido necesario ni un arca ni nada de eso, simplemente se mueven a otro lugar y ya. Dios le avisa a Noé que se mueva y se mueven y se arrasa toda una zona, ¿no? Era porque era un diluvio global, se requería el arca, así como lo describe Génesis. Ahora, aquí me estoy anticipando una pregunta que algunos se hacen, y es: o sea que el diluvio subió por encima del Everest y del Himalaya, que son las montañas más altas que existen en el mundo. Así de alto llegó el agua. ¿Cómo pudo Noé respirar a esa altura, etcétera? Pero lo que quiero decirles es que los montes que había antes del diluvio, o sea, los que fueron cubiertos por agua, no los conocemos, no sabemos qué altura tenían, probablemente no eran tan altos como los montes modernos, porque los montes modernos, de hecho, se formaron después del diluvio, como consecuencia de la reacomodación de todas las placas tectónicas después del diluvio. Entonces, no piensen que esos montes sean los montes modernos. De hecho, la Tierra, a veces por nuestra perspectiva de los mapas planos, no nos damos cuenta del tamaño del océano, pero de hecho se podrían tener imágenes. Esta es una imagen reconstruida por Google Earth de la Tierra
vista desde ciertos puntos en donde prácticamente no se alcanza a ver mucha tierra seca, como ustedes ven ahí. El Océano Pacífico es enorme, vista la Tierra desde esta perspectiva. O si miramos el Océano Índigo, que también es enorme, no lo hemos visto desde esta perspectiva. La Tierra, de hecho, tiene superficialmente el 70% de su superficie cubierta por agua. De hecho, llamamos el planeta azul. Es tal así que si nosotros pudiéramos coger la Tierra y con unas manos sobrenaturales empujar las montañas hacia el agua, empezar a empujar la tierra seca hacia el agua, empezar así como cuando uno hace un castillito en la playa y después empieza a derrumbarlo y lo inundas. Si pudiéramos hacer eso otra vez y lanzar los continentes al agua, quedaríamos otra vez en un diluvio global. De hecho, 2.2 kilómetros debajo del agua, porque hay suficiente agua, de hecho, en la Tierra para volver a cubrir la Tierra. La razón por la que no estamos cubiertos es porque Dios ya le puso un término a las profundidades del océano y también le puso una elevación ya definida a las alturas de las montañas. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Salmo 104:6. Eso se refiere al diluvio, porque había montes. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Ahora quisiera ponerles en contraste de cómo una cosmovisión puede cegar tu interpretación de las cosas aquí en la tierra. Los científicos, al observar los rasgos que hay en la geología de Marte, si es que se puede llamar geología porque sería marteología o algo así, estos rasgos en la superficie de Marte les permiten intuir que Marte habría estado inundado por volcanes en algún momento de su historia. Sin embargo, en Marte no se tienen evidencias de agua líquida en Marte. Sí hay agua congelada en los polos, pero agua líquida no hay. Y esto no quiere decir que no pueda ser cierto. De hecho, es fascinante pensar en que eso pudiera suceder, que Marte hubiera sido inundado. Lo que quiero ponerles en contraste es lo siguiente, es que miramos a la Tierra, cubierta casi por completo de agua, con agua debajo de su superficie, aguas subterráneas. Además de eso, vemos evidencias de catástrofe y de las mismas evidencias por las que los científicos dicen que se hubiera inundado Marte completamente, las vemos en la Tierra, pero jamás se atreverían a postular que hubiera un diluvio global en la Tierra. ¿Adivinen por qué? Pues porque eso sería darle a la Biblia la razón y les obligaría a reinterpretar todas las capas sedimentarias de rocas que han sido interpretadas a través de los principios de la geología y del uniformismo y del gradualismo. De hecho, el registro fósil es uno de esos grandes muestras de un diluvio global, porque si un diluvio global habría ocurrido, ¿qué esperaríamos encontrar en toda la Tierra? Pues millones de cosas muertas enterradas en capas de roca sentadas por agua por toda la Tierra. Y eso es lo que encontramos, millones de cosas muertas enterradas en capas asentadas por agua por toda la Tierra. Déjenme decirles además de esto que los fósiles hoy en día no se forman tan comúnmente. O sea, es algo extraño que se forme un fósil. Algo se muere y se descompone o se lo come un carroñero o simplemente se degrada. ¿Qué condiciones necesita para formarse un fósil? ¿Qué condiciones pudieron haberse dado en el pasado para dar lugar al registro fósil en la magnitud en que lo vemos hoy en día? Y esto, de hecho, la mayoría de fósiles son animales marinos, que a propósito no están en el mar ni cerca del mar, sino muchos de ellos en las montañas del mundo. ¿Cómo llegaron ahí? Desde una perspectiva del diluvio podemos entenderlo muy bien. De hecho, podemos entender las capas sedimentarias de rocas desde la perspectiva del diluvio, no en millones de años, sino apenas en ese tiempo en que la Tierra estuvo cubierta por el agua, se habrían asentado esas capas. Y de hecho, las condiciones para la fosilización deben ser tan repentinas que el animal sea cubierto repentinamente por toneladas de lodo y de arena para que no haya lugar a descomposición y que pueda petrificarse, o sea, convertirse en piedra. Tenemos un fósil en el Museo de la Creación. Este fósil es fosilizado de manera tan repentina que en el momento de su almuerzo es sepultado y queda fosilizado aún sin siquiera haber podido tragar a su cena.
O por ejemplo, tenemos también fósiles de animales, un reptil marino, un ictosaurio dando a luz. O, de hecho, en las montañas del Perú, uno de esos fósiles de un grupo de ballenas fosilizados en los Andes del Perú. O viniéndonos aquí a nuestro fósil criollo, es uno de mis favoritos porque se llama Kronosaurus boyacensis, está en Villa de Leyva. El Museo del Fósil, ustedes pueden ir a verlo y les animo a que puedan ir y puedan entenderlo desde una cosmovisión bíblica. Es un reptil marino en las montañas de Boyacá. Uno de los fósiles más famosos y más gustados por muchos son los dinosaurios. Y quiero decirles algo, los fósiles de dinosaurios, se han encontrado fósiles, por ejemplo, de Tiranosaurio Rex en un fémur, que donde todavía hay tejidos blandos, glóbulos rojos, colágeno y tejidos elásticos y fibrosos en esos huesos. Es decir, que no están fosilizados, o sea, no están hechos piedras y no están solamente enterrados porque todavía no se han fosilizado. Son huesos. ¿Eso qué nos quiere decir? El mismo registro fósil, los mismos dinosaurios nos están apuntando no a millones de años, como dice la escala evolutiva ni la escala de tiempo geológica secular, sino nos están apuntando la evidencia a que esos animales fueron enterrados recientemente, no hace millones de años, sino hace miles de años, y la evidencia apunta a eso. O yéndonos aquí también a nuestro cañón del Chicamocha, los cañones tienen algo interesante y es que en los cañones, puesto que la tierra está cortada, por así decirlo, podemos ver lo que hay por debajo de la tierra, podemos ver las capas de rocas y podemos ver evidencias de fósiles, de hecho. En los cañones normalmente se pueden ver fósiles. ¿Y saben lo que dicen, lo que se dice del cañón del Chicamocha? Quisiera que ustedes pudieran leer conmigo lo que dice en internet y puedan diferenciar y puedan hacer un ejercicio de poder diferenciar entre lo que es la observación en el cañón versus lo que es la interpretación de lo observado en el cañón. Dice, estas capas montañosas se formaron hace 46 millones de años, cuando antes era un inmenso lago y donde vivieron animales marinos de los que aún se siguen encontrando fósiles. Les voy a ayudar con estos colores. Miren, lo que está en amarillo es la interpretación basada en los principios de uniformismo y de millones de años en las capas sedimentarias de rocas. Pero lo que vemos en el cañón es que estaba cubierto masivamente por agua. Además de eso, que ahí vivieron animales marinos, es de que no dice de agua dulce, sino marinos, de los que aún se siguen encontrando fósiles. Así que tenemos dos perspectivas, dos puntos de partida. Uno bíblico, en donde entendemos una catástrofe global, el diluvio global, y otro punto de partida secular, basado en el naturalismo, y en unos principios, una filosofía de la ciencia que se llama uniformismo, gradualismo o uniformitarianismo. Los que de pronto sepan algo del tema, les animo a investigar sobre esto y que se den cuenta ustedes que los mismos geólogos reconocen que eso es un axioma de origen o de inicio de sus postulados geológicos. No es que la evidencia en sí misma te hable de millones de años, ni de procesos graduales, ni de uniformismo, sino que tú antes de ir al campo a ver las rocas y a ver las capas de roca, partes con esos principios y ahí sí vas a ver las rocas. Es un axioma, un punto de partida, una cosmovisión. Así que tenemos, desde nuestro punto de vista, más bien procesos en donde habría muchísima agua y poco tiempo en esos procesos para dar lugar a esas formaciones y a esos rasgos en la superficie de la Tierra. Por el lado secular tendría más bien pocos procesos o una intensidad muy poca de procesos de erosión, bien sea por agua o por viento, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo para dar lugar a las formaciones geológicas. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, la formación de los continentes. Los científicos se han dado cuenta, se observa que los continentes se están desplazando, las placas tectónicas se están moviendo a la velocidad en que crecen nuestras uñas. Si nosotros hacemos una reversión en el tiempo, suponiendo que la velocidad de desplazamiento ha sido siempre la misma y que no ha habido ninguna catástrofe global ni ningún diluvio, pues eso nos da mucho tiempo en que eso estuvo unido en una sola masa de tierra que llaman Pangea. Nosotros creemos que de hecho la Pangea habría existido antes del diluvio y los continentes quedaron reacomodados como en las posiciones cercanas a las que los conocemos hoy en día después del diluvio, pero no a causa de un proceso gradual al ritmo que crecen nuestras uñas, sino un proceso más acelerado, no como está en la imagen porque aquí está ultra acelerado, sino un proceso que habría tomado meses
para ubicarse, dadas las condiciones del diluvio. Ahora, con esto quisiera pues retarles y animarles a que pudieran pues investigar, a que pudieran también hacer preguntas, que pudieran visitar aún la página de respuestas en genesis.org, donde pueden encontrar muchísimas más respuestas a más preguntas. Y pues pasaríamos entonces a nuestra siguiente sección. La religión está totalmente fuera de control. Solo somos simples cosas flotando en una roca en el espacio. Creer en Dios no tiene sentido. Para mí es la cosa más tonta. Somos no solo figurativamente, pero literalmente polvo de estrellas. ¿Eres atea? Lo soy. Entonces eres ateo. Sí. Sí, lo soy. Yo necesito saber en qué creer. ¿Cómo qué sucede cuando Sí, mueres? no quiero ser una bolsa de polvo. ¿Sabías que 54 millones de personas mueren cada año? Personas como tú y yo que aman la vida. Si te muestro evidencia, ¿cambiarías tu forma de pensar porque eres abierto? Por supuesto. Creo que estoy abierta a la evidencia, solo que debería ser extraordinariamente convincente, como fuera de este mundo. ¿Te he hecho pensar esto hoy? Definitivamente sí. Lo voy a considerar. Abre ojos. Wow. Espero tener suficientes agallas para salir de este asqueroso planeta. ¿Te vas a suicidar? Me gustaría. ¿Ves lo que haces? Sí. Me miento a mí mismo. Bueno, acabamos de ver un tráiler. Cuéntanos, José, de qué es este tráiler. Pues este es un tráiler de una película que se llama La ilusión atea de Living Waters y quiero animarles a que lo puedan ver y además lo puedan compartir con otros porque realmente el problema de los escépticos no está en que haya falta de evidencia, o sea, no es una cuestión del intelecto, sino es una cuestión del corazón. Más bien, nosotros suprimimos la verdad y nos negamos a ver lo que es evidente, más bien por otras razones. Y este video es muy interesante porque a través de entrevistas a ateos sale a la luz cuál es la verdadera razón del ateísmo, porque a pesar de que se les muestra evidencia, aún así siguen siendo ateos. Entonces, para no dañarle la película, por favor, véanla y compártanla porque es evangelística. Así es. Y tenemos una nueva sección que lanzamos hace 8 días en nuestro foro y es la comunidad Penguin Pregunta. Esto nace con el deseo de que ustedes puedan enviar sus preguntas de acuerdo al tema que tengamos en cada uno de nuestros foros. Entonces, en esta oportunidad, 2 amigos de Costa Rica, 2 amigos de Penguin enviaron sus preguntas. Vamos a ver el primer video y nuestro invitado va a responder a esta pregunta que hacen desde Costa Rica. Hola comunidad Penguin, mi nombre es Stuart Meléndez de Costa Rica. Les tengo 2 preguntas. La primera sería, ¿cuál sería la explicación para saber de dónde salió la cantidad de agua necesaria para inundar la tierra y al final dónde se drenó esa agua? La segunda sería, ¿cómo se recuperó el ecosistema tan rápido para hacer posible que después de una catástrofe de tal magnitud la familia de Noé pudiera sobrevivir? Muchas gracias, saludos. Gracias. Listo, ahí está la pregunta. Bueno, pues la primera pregunta, creo que algo se trató en la presentación, de dónde salió el agua del diluvio y leímos que Génesis describe 2 fuentes de inundación. Ese día se rompieron todas las fuentes del grande abismo, o sea, eso nos da la idea de como de aguas subterráneas y de erupciones suboceánicas y en la tierra. Y además de eso también que llovió torrencialmente durante 40 días y 40 noches. ¿Dónde está el agua del diluvio? Pues está todavía aquí en la tierra, ¿sí? La otra pregunta es, ¿cómo hicieron ellos para sobrevivir después del diluvio si
si de pronto no habrían sido tan rápido la recuperación de las condiciones en la tierra para la supervivencia. Entonces, primero pues hay varias cosas que hay que mirar ahí. Una es que las aguas fueron bajando y de hecho el arca reposó, ¿sí? O sea, se detuvo y Noé no salió de inmediato. Él pasó varios meses dentro del arca esperando el momento indicado precisamente para salir del arca. Entonces eso habría dado tiempo para que se hubiera recuperado cierta cantidad de vegetación. De hecho, yo, por ejemplo, con mis hijas hago unos experimentos de sembrar un frijolito, ¿no? Para el colegio. Y eso no toma años de que de fruto. De hecho, yo en mi casa sembré varios hace unos años, un año, algo así. Y tuve cosecha de frijoles y pasaron unos cuantos meses de que tuve la cosecha. Entonces, no se requería tanto tiempo y además de eso, tener en cuenta que ellos es posible que han llevado dentro del arca pues suficientes provisiones, porque de hecho no sabían cuánto tiempo iban a durar ahí. Dios no les dijo cuánto iba a durar el diluvio ni cuánto iban a salir. Simplemente les dijo, lleven todas las provisiones y yo creo que ellos habrían llevado suficientes provisiones para el tiempo que estuvieron en el arca y también aún para reiniciar un nuevo comienzo después del diluvio. De hecho, Respuestas en Génesis tiene un cortometraje que se llama New Beginning, un nuevo comienzo, y es como una historia de la familia de Noé, o sea, de sus 3 nueras, sus 3 hijos, y cómo habrían de reiniciar en el mundo, obviamente no en condiciones sencillas, por cierto, pero tampoco imposibles. También es cierto que la misma arca y los mismos animales que iban a servir. No sé si tú recuerdas que no solamente había parejas de todos los animales, sino había 7 de algunos de los animales limpios. Y Dios después del diluvio les permitió a ellos comer animal, o sea, comer carne. Imagínense si solamente hubieran llevado 2 de cada tipo. No se pueden comer ninguno porque entonces lo extinguen de inmediato. Entonces el Señor, de hecho, había previsto eso y ellos pudieron comer animales después del diluvio limpios. Y eso sería también, de hecho, también presentaron sacrificios, pero también sería parte de la fuente de alimento que habrían requerido, necesitado. También es cierto que ahora se me fue la paloma. Va a tocar dejar hasta ahí esa respuesta. Está bien. Si te acuerdas después de esta otra pregunta con otro video, pues nada, ahí no la complementas. Vamos con la otra pregunta. Saludos gente, mi nombre es Ronnie Vargas, aquí es de Costa Rica. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos interpretar la justicia de Dios después del exterminio casi completo de la humanidad en el diluvio, donde también murieron niños inocentes? Esa sería mi pregunta, gracias. Gracias por la pregunta. Esta es otra bomba, esta es una pregunta muy, muy, muy complicada, pero que tampoco es que sea imposible de responder. Entonces, hay una cosa que está diciendo quien hizo la pregunta y es cómo interpretar o entender la justicia de Dios, ¿cierto? Y ahí algo que tenemos que tomar como punto de partida para abordar esta pregunta es la reverencia con la que abordamos la pregunta en relación a la persona y el carácter de Dios. Porque Dios sí es justo, aun cuando nosotros no logremos entenderlo y nos parezca injusto que hayan muerto toda la humanidad en el diluvio, excepto esas 8 personas, y aún, como dice él, bebés inocentes, ¿cierto? Entonces, primera cosa es entender que Dios sí es justo y esa premisa es verdadera, que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios nunca jamás obraría en contra de sus propios atributos y de hecho es la justicia uno de ellos. Entonces, a pesar de que no entendamos, eso es una cosa, ¿cierto? La segunda es que las personas que murieron no se diferencian de una manera radical a nosotros que morimos hoy en día. Todos los seres humanos mueren, bien sea por un diluvio, bien sea porque los asesinen, o bien sea por una enfermedad, o bien sea de viejos, pero todos tenemos una sentencia de muerte, ¿cierto? Todos los seres humanos. Y de hecho, cada segundo de nuestra vida, un segundo de vida que se te conceda, es por la misericordia y por la gracia de Dios. Tú no te das la vida,
De hecho, si un bebé en el vientre tiene unos meses de vida y, por ejemplo, puede tener un aborto natural, por ejemplo, o un aborto inducido, o sea, practicado, la vida de ese bebé ocurrió por la misericordia y por la gracia de Dios. Y ese bebé, a pesar de que quizás en el caso de los que murieron en el diluvio o los ejemplos que estoy poniendo que son más radicales, que es si se ha abortado, ¿cierto? ¿Es injusto Dios al que un bebé inocente tenga un aborto natural, por ejemplo? ¿Es injusto Dios si es abortado por su madre y asesinado por su madre en el vientre? ¿Habría de morir en todo caso ese bebé cuando tuviera 10 años, 5 años, 8 años, 20 años, 90 años? ¿Cierto? Entonces aquí el punto ni siquiera es como la muerte, no es la muerte porque todos vamos a morir, es la muerte sin Dios. ¿Y qué es lo que produce la muerte? O sea, ¿por qué razón morimos? Y la Biblia nos da una respuesta. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, a causa del pecado de Adán, tenemos una sentencia de muerte, pero no solamente por el pecado de Adán, por nuestro propio pecado. Y tú dirás, entonces, un bebé que no ha cometido ningún pecado, entonces, ¿por qué muere? La muerte siempre ocurre como consecuencia del pecado, bien sea mi propio pecado o el pecado de otros. Por ejemplo, cuando ocurre un asesinato, cuando ocurre aún un aborto natural, eso es una consecuencia indirecta del pecado de la humanidad y del pecado nuestro que la llevamos aún en nuestros cuerpos, ¿cierto? En las enfermedades. Entonces, quisiera poner como esas ideas. No es una respuesta fácil, de hecho, no es una sola cosa la que tengo que decir. Pero con esas ideas nos da un poco de perspectiva. Quizás estamos tan acostumbrados a la misericordia y a la gracia de Dios. Es decir, que no desciende fuego del cielo y nos consume a todos, porque si Dios aplicara su justicia, si son las 5:56 de la tarde, si Dios a las 5:57 hiciera justicia con toda la raza humana, ¿en dónde estaríamos a las 5:58? Absolutamente todos estaríamos justamente condenados, justamente muertos, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Entonces el problema aquí ni siquiera es la muerte física. La muerte física viene a ser aún, ¿cómo decirlo?, una expresión de la misericordia de Dios en un mundo caído. Imagínate vivir por la eternidad, o sea, no morir físicamente en un mundo como en el que vivimos, en donde los dictadores y los asesinos más terribles, violadores del mundo no murieran nunca y nadie pudiera morir, solamente podrían torturar, hacer daño, estarían vivos todos estaría vivo Hitler, estaría vivo todos los dictadores, Mussolini. O sea, ¿en qué mundo viviríamos? O con enfermedades, en agonía, en dolores terribles por causa de las enfermedades que hay en el mundo y no morir. Entonces, digamos que hay muchas cosas que pensar ahí, pero estamos tan acostumbrados a la misericordia de Dios en permitirnos que salga el sol sobre buenos y malos, que llueva sobre justos e injustos, que nos parece como que antes merecemos esa misericordia. Como que Dios es injusto si, por ejemplo, sucede una catástrofe, si, por ejemplo, Él juzga al mundo y destruye toda la humanidad. Dios no es injusto de hacer eso. ¿Sí? Y más bien es por gracia que somos salvos, por gracia que Noé fue al arca, porque Dios le salvó, y es por gracia que hoy en día también somos salvos. Porque Dios tomó el castigo del pecado suficiente y lo cargó sobre Cristo y lo hizo por nosotros maldición. Ninguno de nosotros, seres humanos, tenemos el derecho de levantar nuestro puño y nuestra mano para intentar reclamarle algo a Dios porque nosotros mismos somos pecadores. El único que podría decir algo, haber objetado algo ante Dios, hubiera sido alguien que no hubiera contribuido al problema de la maldad y de la muerte. Y eso fue Jesucristo. Y en vez de levantar su puño, ¿saben qué hizo? Se levantó a sí mismo sobre la cruz para ser objeto de la ira de Dios y el castigo justo de Dios contra los pecadores, para que pudiéramos hallar la justicia de Dios en Él, para ser justificados por nuestra fe y que la justicia de Cristo fuera puesta en nuestro favor. Y entonces ese Dios justo y santo, en el Evangelio y en Cristo, nos puede salvar, nos puede perdonar, porque fue pagado por nosotros. Entonces la justicia de Dios, el amor de Dios, se reconcilian de manera perfecta y completa en el Evangelio, en la persona de Cristo. Y si algo tenemos que apuntar ahí es a eso. Ahora, un último pensamiento en cuanto a este tema de los bebés y de los niños. Fíjate que hoy en día
hoy en día hay movimientos de mujeres en todo el mundo y de hombres y movimientos humanistas en donde se hacen marchas y se pelea para que las mujeres tengan de, el derecho sobre su cuerpo de matar a sus bebés en el vientre, porque es su cuerpo supuestamente. De hecho, biológicamente no es su cuerpo, porque cuando el bebé se fecunda, de hecho, cuando la fecundación ocurre, la combinación de ADN de ese nuevo organismo es diferente a la de la mamá. O sea, no es que ella se esté quitando un dedo, uno cortando una uña o sacando ni siquiera como si estuviera cortando las trompas de falopio o haciendo una operación así. Ella se está matando a otro ser humano que es distinto de ella. Cada célula del cuerpo o de lo que lleve formado ese ser humano, aún la placenta misma tiene un código genético distinto al de la mamá y que no le hace falta absolutamente nada para de ser menos que un ser humano, porque ya está todo completito. Cuando esa persona, si ese bebé nace y crece y muere a los 90 años, no se le va a adicionar ni un poquitito de información genética de la que fue puesta cuando fue dado a luz o fue dado a la vida, ¿no? Dentro del vientre. Ahora, volviendo al punto, mire, la mujer dice, celebra cuando tiene como un derecho suyo de poder matar a su bebé en el vientre. O sea, si una mujer hoy en día mata a su bebé en el vientre voluntariamente, es su derecho, ¿cierto? Pero entonces, si Dios, que es el creador de la vida y es el que tendría el derecho, porque nosotros la vida no nos la damos nosotros mismos, solamente Dios nos la da, es el único que tiene el derecho de tomar la vida, es Dios. Así que si Dios toma la vida, de hecho a causa del pecado, nuestro o de otros, no es injusto, solamente Él tiene el derecho de hacer eso, ¿cierto? Si una mujer toma la vida de un bebé, no es su derecho, de hecho, sino más bien es un bebé inocente que está muriendo a causa del pecado de esta mujer, ¿sí? Entonces, bueno, ahí creo que he ido lanzando cosillas y es ese tema interesante, pero sobre todo se resuelve en que confíes en quién es Dios y su carácter, justo y santo, quiénes somos nosotros y por qué ocurre la muerte y lo más importante, cómo podemos ser librados de la muerte eterna en el Evangelio. Así es. Y tengo una preguntita, última pregunta que alguien nos dejó en Instagram. No se animó a enviar el video, pero acá la dejó y tienes un minuto para ganar. Antes del diluvio había llovido sobre la tierra. ¿Eso podríamos saberlo, determinarlo de alguna forma? Gracias por la pregunta. Algunas personas dicen que no había llovido sobre la tierra. ¿Por qué lo dicen? Porque en Génesis 2, cuando se describe, digamos, el estado en el que estaba el Edén, antes de que Dios pusiera al hombre ahí, dice que no había llovido sobre la tierra y que de la tierra salía como una especie de vapor, ¿cierto? Que regaba la tierra. Entonces ellos, o sea, se alude o toman eso como base para decir que nunca había llovido en la tierra aún hasta después del diluvio. Yo no me atrevería a decir eso. Lo que yo leo es que en ese momento no había llovido, pero yo no creería que no hubiera llovido antes del diluvio. Yo creo que sí habría llovido antes del diluvio, obviamente no como ocurrió el diluvio para inundar la tierra, pero los ciclos del agua pues simplemente funcionaban como funcionan hoy en día. Eso es lo que yo considero, no hay ninguna razón para pensar. De hecho, tampoco creo yo que haya razón para pensar que no hubiera habido arcoíris antes del diluvio. Los habría habido, solamente que ahora ese arcoíris iba a ser una señal del pacto. Es como los anillos, ¿no? Los anillos existen antes de que yo me casara, pero este en especial ahora tiene un significado especial para mí, porque es un símbolo del pacto, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco implica, o sea, la Biblia necesariamente implica que no hubiera habido arcoíris antes del diluvio. Ok, José, muchas gracias. Aquí se nos quedó una pregunta que acaban de poner aquí Juan Carlos Carvajal, pero te la vamos a responder por interno. Muchas gracias, José, por lo que hoy nos cuentas. Creo que este tema es demasiado apasionante, ¿no? Al leer Génesis, nosotros nos hacemos muchas preguntas, pero el hecho de verlo de esta perspectiva que hoy nos presentas es demasiado interesante y como que responde a muchas de esas preguntas que nos hemos hecho. Entonces, bueno, muchas gracias a José. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo tema. Si ustedes quieren seguir a InGen en las redes sociales, allí están viendo en su pantalla donde los pueden seguir en Facebook y también en Instagram como InGenORG. Entonces, allí pueden encontrar todos los recursos de los que estaba hablando José, los trailers de las películas, donde pueden encontrar los recursos para comprar libros,
en fin, un sinnúmero de recursos que tienen, así que los invitamos a que puedan seguirlos en redes sociales. Y bueno, Marce ahora nos viene a contar cuál es el tema dentro de 8 días. Así es, Karen. Dentro de 8 días vamos con nuestra parte 3 del foro, donde vamos a ver el hombre simio separado de los hechos de la ficción. ¿Los hombres simios prueban que hemos evolucionado de criaturas simiescas? Es una pregunta. ¿Realmente todos venimos de Adán y Eva? Y si es así, ¿de dónde surgieron las razas? ¿Cuántas razas humanas existen? ¿Y de dónde tomó Caín a su esposa? Esta y otras preguntas estaremos contestando dentro de 8 días, así que los invitamos a que si surgen preguntas diferentes a las que acabamos de formular o quieren indagar un poquito más, recuerden enviar su video en un formato corto, nos escriben por interno para poderla realizar el otro jueves. Los dejamos con el pequeño video de introducción del próximo jueves y nos estamos hablando. Bendiciones. Así es, Marce, los esperamos dentro de 8 días para que puedan unirse también a este foro en este mes de defensa de la fe, de la apologética que estamos tratando con Penguin Misiones. ¿Qué tal si oramos un par de minutitos y le decimos gracias a Dios por lo que Él nos enseña y por habernos permitido estar juntos el día de hoy? Señor, gracias por este día, gracias Señor por enseñarnos, por instruirnos en tu palabra, por darnos herramientas para defender nuestra fe, para tener un mensaje, Señor, lleno de sabiduría y de amor para cuando alguien pregunte acerca de la fe y la esperanza que nosotros seguimos, que profesamos. Te pido que sigas hablando a nuestra vida, que bendigas a Ingen, a este gran ministerio y también a la vida de José, de su familia, porque ellos han sido de mucha bendición para nosotros durante este año, durante estos foros que hemos podido tener. Te pido que bendigas a cada persona que se conectó desde los diferentes países, Señor, bendícelos y ayúdalos, Señor, allí desde donde están a proclamar tu evangelio, Señor, y también a hablar con propiedad y con sabiduría de lo que tú dices en tu palabra, Señor. Te entregamos esta tarde o noche en tus manos, Señor. Te damos toda la gloria a ti. Amén. Muchas gracias por acompañarnos y no se olviden de visitar www.penguinmisiones.org. Allí encuentran recursos de todos los ministerios que han pasado por nuestros foros y también de ministerios que tal vez ustedes no conocen y que pueden ser una gran herramienta para el desarrollo de sus ministerios, de su trabajo dentro de su iglesia local o en las organizaciones a las que pertenezcan. Un abrazo y que Dios los bendiga. ¿Te enteras tarde de conferencias, capacitaciones, foros o viajes misioneros a corto plazo? En la sección Eventos encontrarás un calendario con toda la información de actividades presenciales y virtuales de tu interés.